Bueno, qué bueno que es de mañana, ¿verdad? Dios les bendiga en esta hora. Sean bendecidos. Bueno, estuvimos en la mañana, ¿verdad? Estuvo la palabra muy bien para nuestras vidas. Y lo sorprendente es que cada vez que viene un predicador casi nos hace un recorrido de lo que ya aprendimos o lo que ya vimos durante ese tiempo. Así es que vamos a ir, acuérdense que el viernes yo les hablaba, bueno, hasta se va a hacer famoso el de los esquites. Acuérdense que el viernes les hablaba que para tener una buena relación hay algunos pilares, y algunos de los pilares que vimos fue que era una mente renovada, teníamos que aprender acerca de la gracia, acerca de la humildad, y yo quiero que vayas al libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Vamos a continuar, les dije que son 12. Apenas hemos visto 3. Vamos a hablar de otros 3 ahora. Y la otra vez que me toque otra vuelta que me inviten a predicar, les doy otros 3. ¿Sale? Bueno. Así es que vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículos del 4 al 8. Capítulo 12, versículos del 4 al versículo 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Amén. Puede sentarse. Una de las cosas que necesitamos para tener una buena relación con los demás es saber acerca de la diversidad. Fíjense, una de las cosas que necesitamos saber es acerca de la diversidad. Dios nos hizo a cada uno de nosotros diferentes de los demás. Por eso decimos que cuando tú naciste, el molde donde tú estabas, ¿qué le pasó? Se rompió. O sea que ya no puedes estar otro igual que tú. Me dio risa por esto. Veníamos hace rato en el carro y entrando hacia acá iba otro carrito y nos topamos de frente y lo saludé. Es una persona que, bueno, tenemos un parecido en lo físico. Y volteé a mi esposa y lo ve y dice, y hasta de la cara ya están iguales de flacos. Dije, sí, ahora imagínate que el día que yo me muera, también en ese día se muera él. No, dice, te pasa, no estoy diciendo de eso. Yo sí, él no lo quiere, yo sí lo quiero. Entonces, hay una diversidad. Dios nos hizo a cada uno diferentes de los otros. Ser semejantes a Jesús, fíjense, cuando dice la palabra que tú tienes que ser semejante a Jesús, es que tú tienes que ajustar tu corazón y tu mente a su forma de pensar. O sea que tú y yo tenemos un trabajo. ¿Cuántos quieren ser igual a Jesús? Ven, con eso me conformo. Entonces,
tenemos nosotros, nuestra mente y nuestra forma de pensar, o nuestro corazón, tenemos que ponernos a su forma de pensar. Quiere decir que tú y yo tenemos que pensar y hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Dios nos crió de diferente sexo. Dios nos crió de diferente raza. Dios nos crió en diferentes generaciones. Dios nos crió con diferentes idiomas. Dios nos crió con diferentes cuerpos y personalidades diferentes, diferentes intereses, pasiones, dones y llamamientos. O sea, cuando tú sales a la calle, encuentras una diversidad total de diferentes personas. Y el pasaje que leímos dice que Dios nos crió, el pasaje que leímos dice, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, a diferentes dones según la gracia que se nos es dada. O sea, quiere decir que todos los que estamos aquí nos necesitamos. Fíjense, todos nos necesitamos unos a los otros. ¿Somos un cuerpo en Cristo? Sí. ¿Pero tenemos una diferente función? Sí. Cada quien es diferente. Ahora, entonces, cada uno de nosotros debe de amar la diversidad de Dios. En vez de tener la diversidad, en vez de tener o temor a la diversidad. Por ejemplo, el orgullo requiere que todos seamos como uno mismo. Sí, miren, el orgullo, una persona que es orgullosa, ¿cuándo se siente afectada? ¿Quién sabe? Porque no vemos orgullosos, ¿verdad? Pero cuando una persona, cuando se siente afectada, un orgulloso se siente afectado cuando ve a otra persona y piensa que es mejor que él. Ay, uy, es que esto y lo otro. No, ¿sabes qué? El orgullo hace esta función. El orgullo requiere que todos seamos como uno mismo. Es la raíz de todos los perjuicios. Nuestras diferencias combinadas con humildad nos permiten vivir en dependencia mutua. Quiere decir que todos debemos de vernos iguales, debemos de vernos como un cuerpo en Cristo. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios. Aunque somos diferentes, ¿no es que dice la Biblia? Dice un texto de la Biblia, dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Quiere decir que hay unos que tienen un carácter más fuerte, otros más débil, otros una forma de hablar, otros otra, pero sabes que todos somos un solo cuerpo. Vamos, Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra 9 y 10. ¿sí? Honra, prefiriéndose los unos a los otros. Ahora, el quinto principio o el quinto pilar para una buena relación se llama, a ver, ¿cómo se llama? Amor. Ese es un principio. Fíjense, el amor, si hablamos de Dios, Dios es amor. Pero ahora, el amor es una decisión. Es una decisión. El amor es una decisión. ¿Por qué? Porque tú decides
si amas o no amas. Amor, sácalo. Tú decides si amas o no amas. Ahora, ¿por qué te digo esto? Es escoger el amor, es escoger el bien para otros. En otras palabras, Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Lo tenemos. Dice así: acercándose uno de los escribas de los que habían oído disputar, y sabiendo que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, amarás al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no están lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. A ver, vamos a ver. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. A ver, fíjense. El amar a tu prójimo es mejor. ¿Qué dice? O sea, está hablando que pueda ser que tú seas una persona que asista a una iglesia y que esté todos los días en la iglesia, pero si no ama a su prójimo, ¿qué dice? No hay nada. Por eso dice: mejor que cualquier sacrificio, mejor que cualquier holocausto, es que tienes que amar ¿a quién? ¿Y quién es tu prójimo? Bueno, entonces, ¿sabes qué? Tú tienes que amar, o tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Sí, pero también tenemos que amar a nuestro prójimo. El amor de Dios que se muestra en mi vida es el amor que yo tengo que mostrar a mi prójimo. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Aleluya. Vamos a darle lectura al versículo del 12 al 17. Dice así: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Amigos, si hacéis lo que yo os he mandado. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto
permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No os mando, esto os mando, que os, ¿qué? Améis los unos a los otros. O sea, Dios nos dio un mandamiento. Fíjense, no nos dijo que si queríamos. No nos dijo, si quieres amar a tu prójimo, pues ámalo. Y si no, no hay problema. No, dijo que os améis unos a los otros. Esto significa que Dios nos ha dado la capacidad para lograrlo. Cuando Dios te da un mandato, también te da la capacidad para lograr hacer lo que Él te mandó. Entonces, tú y yo tenemos la capacidad para amar a nuestros semejantes. Nuestro amor debe de ser sincero. ¿Sabes que hay amores que no son sinceros? Pero aquí con el Señor dice que tiene que ser sincero. No se nos ha llamado a actuar con amor, sinceramente los unos a los otros. En otras palabras, que no solamente que sea apariencia de que yo amo a alguien y no lo ame, sino que dice que me llamó Dios para amarlo. Por eso es que estamos hablando de una relación con alguien, de una relación con otra persona. Por eso es que si nosotros lográramos poner en práctica estos principios, ganaríamos. Ganaríamos. ¿A quién ganaríamos? A nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestra familia. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestros vecinos. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestros compañeros de trabajo. ¿Quién es nuestro prójimo? Todo aquel con el que nosotros convivimos. Pero ¿sabes cómo? Demostrando verdaderamente que lo amo. Que hay amor en mi vida hacia Él. Debemos estar comprometidos a amarnos los unos a los otros. El amor bíblico es generoso y sacrificado. ¿Sabes por qué te digo esto? Jesús dice aquí en el pasaje que leímos, ¿qué hizo Jesús? Dice que no hay más amor más grande que el que se da la vida. ¿Por quién? Por los amigos. Ahora, ¿qué tanto amamos? ¿Estamos así amando a nuestros semejantes? ¿Que estaríamos dando la vida por ellos? Fíjense, eso es lo que está demandando, que tú y yo tenemos que amar a nuestros semejantes. Cuando leímos Marcos, dice que tenemos que amar a nuestros semejantes como a nosotros. ¿Qué tanto nos amamos? Cuando yo le hablo de que tengo que amar a mis semejantes como a mí mismo. Imagínate que tú te pongas a platicar contigo mismo y que digas, ya te hablé muchas veces, si no quieres cambiar, por último ya pierdes. Dice que tenemos que amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. El amor bíblico es sacrificado, es generoso, expresa bondad, expresa cuidado y servicio. Amén. Entonces, el quinto pilar se llama amor. Vamos con el sexto pilar. Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12, vamos a darle lectura al versículo 10. Aleluya. Lo tenemos. Dice así: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. La sexta cosa que yo quiero que veamos, o el sexto pilar, se llama, a ver, fíjense, ¿cómo se llama? Honra.
la honra. Ahora, debemos de esforzarnos para dar a los demás. Fíjense, debemos esforzarnos para dar a los demás más honra de la que recibimos. O sea, que yo tengo que honrar a los demás. Tengo que honrarlos aún más de la honra que yo recibo. Para alguien consiste en reconocer su valor y expresárselo. Quiere decir, yo reconozco, fíjense, por ejemplo, la Biblia dice, el pasaje que estamos leyendo de Romanos, los versículos que leímos hace rato, dice que a unos, que Dios nos llamó a todos y somos parte de un cuerpo, pero a unos les dio un don, a otros otro y a otros otro. ¿Saben qué? Hay cosas que yo no sé hacer. Y se diga, ¿cómo? Sí. Pero hay cosas que otros saben hacer y les sale re bien. Les voy a decir, dentro de un templo les predico. Pero que ustedes digan, ay hermano, vamos a los autobuses a subirnos y a hablarles. Mejor yo que oro por ustedes. Sí, ¿por qué? Porque no me es dado eso. Yo no sé qué voy a decirle en el autobús, cómo le voy a hablar a la gente. Pero yo he visto a gente que desde el momento en que se suben, Padre Santo, hablan hasta por los codos. Yo conocí a un anciano, un maestro, era maestro de escuela. ¿Sabes qué? Él me enseñó a leer, me enseñó a escribir, ya siendo cristiano. Me dio muchas enseñanzas y me dijo, es que tú tienes que aprender y la Biblia dice esto. Y luego me decía, ya no alcanzaba a ver bien, pero me decía, a ver, por aquí dice, y exactamente, tenía mucho conocimiento de Biblia, pero te voy a decir, él suba a predicar. Pero todos tenemos un don, un llamado. Unos de una manera, otros de otra. Unos para un área, otros para otra área. Fíjense, por ejemplo, ¿ustedes cuántas manos tienen? ¿Y cuántos pies tienen? ¿Que las manos hagan lo que los pies hacen? Se puede. ¿Que los pies hagan lo que las manos hacen? Ahí más o menos. Yo he visto, por ejemplo, hay videos donde se ve que no tienen las manos y con el pie pueden comer, pero no es así como que diga yo, eso es fácil. Fíjense, yo digo, no me gusta predicar en calle, pero lo he hecho. Estaba yo en una iglesia donde todas las semanas me tocaba predicar y el pastor me decía, es que vamos a ir a tal lugar y vamos a predicar en la cancha fulana de tal, y tú vas a predicar. Está bien. Iba yo y lo hacía yo. Lo hace uno, pero ¿sabes qué? No tienes el llamado. Tú tienes un llamado en el cual tú debes de cumplir. Por eso dice que la honra, tienes que reconocer, tienes que honrar a alguien más de lo que tú recibes. La honra no solo alienta el corazón, sino que alimenta y refresca el espíritu. Un sistema bíblico de valores tiene 3 formas de medir la honra. Primero, la honra debida al desempeño, la cual no es dada, sino que se gana. Reconoce lo que la persona... También los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Amén. Dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto,
impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra. Ahora miren, el primer punto dijimos, la honra debida al desempeño, la cual no es dada, sino que se gana. Reconocemos lo que la persona ha hecho o logrado. En otras palabras, te van a honrar por lo que tú haces. Por ejemplo, vemos este dibujo. Dice, se ve bien. Pero hay que reconocer. Hay que reconocer que no tan fácilmente. Entonces, ¿fue alguien? Vamos a dar, se lo ganó. Reconozco que la persona que lo hizo, se lo ganó. Ahora fíjense, la primera dijimos, la honra debida al desempeño, la cual no es dada, sino que se gana. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Primera de Timoteo 5, 17. Usted abra su Biblia cerca de Génesis y de ahí se va hasta cerca de Apocalipsis, pero por ahí está. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los que trabajan en predicar y enseñar. Fíjense, está hablando de honra. Por eso es que dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. Entonces, la honra, este tipo de honra se gana, no se da. La segunda cosa es la honra debida debido al carácter, la cual no es dada, sino que se gana. Reconoce lo que la persona es en cuanto a su carácter o lo que ha llegado a hacer. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Lo tenemos. Ahorita vamos a darle lectura, miren. Capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Del 1 en adelante. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena hora desea. Pero es necesario que el obispo sea como irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Los diáconos, asimismo, deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esto también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.
Entonces, la honra, cuando hablamos de la honra, sabes que este tipo de honra que estamos viendo, la honra debida al carácter, tienes que tener carácter en tu vida. ¿Cómo es tu carácter? Ahorita dices sí, mañana. Ahorita dices, no, ahorita estamos y lo hacemos. Y mañana ya no. Entonces, está hablando de carácter. ¿Cómo es tu carácter? Y tu carácter va a darte reconocimiento. Te van a dar la honra. Te van a honrar por tu carácter. Porque, por ejemplo, a mí no me gusta llegar tarde. Es raro, rarísimo que yo llegue. Quedamos con un pastor que iba a ir con nosotros a La Palma. Y salimos de aquí a buena hora. Pero en la carretera se nos voló una llanta. Y dije, no hay problema. Iba conmigo Eliud, iba mi esposa. Y le digo, ahorita la cambiamos. Y me orillo. Y voy a ver la llanta de refacción y estaba igual. Volada la llanta. ¿Y ahora? ¿Y qué hago? Estoy pensando. Y ya entonces dije, no, pues voy a llevarla a que la arregle. Pero ninguna, para acabarla, ni el Serrano ni la combi se quiso parar. Entonces le digo a mi hijo, le digo, ¿sabes qué? Así vamos a llevarnos el carro ya con la llanta volada, vamos a sacarlo de la carretera y allá me paro. Y prendo mis direccionales y ahí voy a vuelta de rueda, la llanta va saliéndose ya del rin. Quería sacarlo. Y para sacarlo era como de aquí al Oxxo. O sea, estaba lejos todavía para sacarlo. Pero ahí voy. Y de repente pasa otro coche del mismo modelo y se para enfrente de mí y me dice, ¿qué le pasó? Dije, es que se voló mi llanta, le digo, y la que traigo también no sirve. No se preocupe ahorita. Y él saca su llanta y me da su llanta. Fue un milagro de Dios, porque nadie te va a prestar así las cosas. Me da su llanta, póngasela. Le quitamos la llanta, le ponemos la llanta. Le digo, te doy mi credencial o te doy la licencia para que no desconfíes. No, póngasela y vámonos. Y llegamos a La Ceiba. Iba yo llegando a La Ceiba cuando ya suena mi teléfono. Oiga, dice, es que como quedamos a las 5 y hermano ya van a ser las 6, yo estoy preocupado. ¿Qué pasó? Dice. Dije, no hermano, ya voy llegando. Dice, lo que pasa que nunca llega tarde. O sea, ¿sabes qué? Reconocen que no. Y es desesperante. Y entonces, como ya te conocen, va a llegar tarde. Ya sé que llega tarde. Pero ¿sabes qué? Te honran cuando dicen, es una persona puntual. Es una persona que dice esa hora y a esa hora está. Entonces, ¿cómo te reconocen? ¿Te honran? ¿Te honran? ¿O te honran diciendo, es bien puntual, no cumple? ¿Cómo te honran? Ahora mira, otro tipo de honra. Voy a terminar con esto. La honra debida a la valía y el valor intrínseco de la persona a los ojos de Dios. Esta valía o esta honra se basa en esto. Puesto que los hombres y las mujeres fueron creados a la imagen de Dios y la preciosa sangre de Jesucristo fue derramada por ellos, son dignos de honra. ¿Sabes por qué somos dignos de honra? Todos, hombres y mujeres, ¿por qué somos dignos de honra? Génesis 1:26, ¿qué dice? Génesis 1:26. ¿Cómo dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
¿Sabes por qué eres digno de honra? Porque traes la imagen de Dios. Por eso eres digno de honra. Se te tiene que honrar. Se te tiene que honrar. Hebreos capítulo 2. Vamos a ver. Vamos a darle lectura al versículo 6 y 7. Dice así: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre la obra de tus manos. ¿Sabes qué? Tú y yo estamos coronados. ¿De qué? De honra. ¿Sabes qué? Tú y yo estamos coronados de honra porque tenemos la imagen de Dios. Entonces tú y yo debemos de honrar a los demás que están a nuestro alrededor porque ellos tienen la imagen de Dios. Entonces, vamos a aprender eso. Tenemos que honrar. Y luego les hablo de otros 3 principios. Aquí llevamos 6. Nos faltan nada más 6. Y luego les voy a explicar por qué son 12. Porque son 3 del espíritu, 3 del alma y 3 de la carne. Aleluya. Y los otros 3 también se los voy a decir. Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias, Señor, en esta tarde por tu bendición que nos has dado estar en tu casa. Ahora, Señor, te pido que tú los guardes y los bendigas a tus hijos. Estamos aprendiendo de tu palabra. Estamos aprendiendo, Señor,